Sin lugar a dudas, nosotros, los que hoy estamos vivos, somos una generación muy bendecida. Estoy pensando, chicos que tal vez tengan hoy 13, 12, 13 años, que ya entienden muchas cosas, o tal vez hasta un poco más pequeños, hasta mayores de 90 o más años, ¿verdad? Esta generación es muy bendecida porque nos ha tocado ver el salto de la tecnología. Desde la invención o perfeccionamiento del automóvil, la electricidad, el avión, las computadoras, el internet, los viajes espaciales, las computadoras, el internet y ahora la inteligencia artificial que, bueno, se hacen unas maravillas en todas las áreas de la ciencia con esto. Nosotros somos testigos oculares, testigos fieles de eso. Así que el Señor me recordaba eso, ¿verdad? Que somos una generación muy bendecida. Pero déjeme decirle que hay otra razón por la cual somos una generación especial para Dios. Hoy Dios nos va a enseñar en su palabra acerca de por qué somos su generación especial. ¿Cuántos se creen generación especial de Dios? Digan amén. Hoy lo vamos a comprobar. Mire, hemos explicado en otros mensajes atrás que cuando uno lee la Biblia, lo que el Señor espera es que vayamos a encontrarnos con Él, ¿cierto? Que podemos encontrar a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La única diferencia es que antes de la cruz o antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra como hombre, en el Antiguo Testamento Jesús está escondido o Jesús no está revelado, ¿ok? Hay que buscarlo. Y en el Nuevo Testamento Jesús ya está revelado, pero del Génesis al Apocalipsis toda la Biblia se trata de encontrarse con Jesús, ¿ok? Vamos a ver un pasaje donde vamos a encontrar a Jesús y vamos a leer muchos pasajes donde vamos a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 35, verso 16 dice así: Después partieron a Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel, esposa de Jacob, dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacobo su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Raquel fue la esposa amada de Jacob, ¿ok? Jacob fue el padre de los 12 patriarcas, ¿cierto? Y él amó a Raquel. Raquel fue la esposa que él amó. Y el tema aquí es que su esposa amada, al dar a luz a su segundo hijo, muere. Entonces Raquel es una figura de Cristo. ¿Ok? Raquel es una figura de Cristo porque muere para darle vida a Benjamín. ¿Ok? Entonces, a Raquel se le conoce así, ¿verdad? Como una figura de Cristo, un tipo de Cristo. Es ahí donde Cristo aparece escondido en el Antiguo Testamento, en uno de los ejemplos, que le da vida a Benjamín, que le da vida a Benjamín, a su hijo Benjamín, al más chico. En este orden de ideas, si Raquel es una figura de Cristo, Benjamín es figura de la iglesia. De la iglesia que Jesús está dejando. Porque igualmente Jesús murió para que su iglesia viviera, tuviera vida y una vida plena, una vida en abundancia. A esta generación nueva a la que Jesús le está dando vida y vida eterna, se le conoce como la generación de la gracia. Por eso Benjamín, se puede decir que somos como la generación de Benjamín. Benjamín representa la gracia en este pasaje y Raquel representa a Cristo, ¿vale? Así que nosotros nos podemos considerar la generación de la gracia y si nos podemos poner un nombre, somos la generación de Benjamín. ¿Ok? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Una generación bajo la gracia.
somos la generación de Benjamín, ¿vale? Para poder entender y dimensionar lo que significa ser la generación de Benjamín, es necesario que entendamos que José, el hermano mayor de Benjamín, es también figura de Cristo. De hecho, esta sección, esta primera parte del mensaje se llama así: José también es figura de Cristo. Hay muchas similitudes, hay muchas similitudes entre la vida de José el soñador y la vida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que se sabe claramente que José es un tipo de Cristo, una tipología de Cristo. Le voy a dar 10, hay muchas más, pero le voy a dar solamente 10 semejanzas, similitudes entre José y nuestro Señor, ¿vale? Primero, ambos fueron hijos primogénitos. José fue primogénito de Raquel y Jesús fue primogénito de María. 2, eran el hijo predilecto del Padre y a los dos el Padre les dio una túnica especial. Génesis 37:3 dice así: y amaba a Israel, o sea, a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. José no tuvo empacho en decir que él amaba a su hijo, Jacob no tuvo empacho en decir que él amaba a su hijo José, ¿ok? Y el Padre, con una voz en el cielo, le dijo a todos los presentes, hablando de Jesús: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A los dos los amaba el Padre. Pero también la túnica de colores fue algo muy especial. Jacob le dio a José una túnica de colores que lo distinguía de sus hermanos, porque en aquel tiempo las telas o los colores eran en base a blanco, negro y café. Y a José le dio una túnica muy especial de colores. Pero nuestro Señor Jesús también tuvo una túnica muy especial de colores. Déjeme decirle, Juan capítulo 19, verso 23, dice la palabra así, dice: tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. La túnica de nuestro Señor Jesucristo era tan especial, de un solo corte, no tenía costuras, que no la quisieron partir, se la jugaron a las suertes. Los dos tuvieron túnicas especiales. 3, los dos fueron a Egipto. Usted sabe la historia de José. José fue echado a la cisterna, después vendido a los madianitas, que lo llevaron a Egipto, y ahí lo hicieron esclavo. Pero Jesús también fue a Egipto. Mateo capítulo 2, verso 12, dice: y él, está hablando de José de Nazaret, esposo de María, padrastro de nuestro Señor Jesucristo, despertando, dice, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Eso pasó cuando Jesús tenía, se cree más o menos, unos 2 años, cuando Herodes quería matar a todos los niños menores de 2 años, ¿se acuerda? 4, ambos testificaron contra el pecado de sus hermanos y por eso los odiaron. Génesis 37:2 dice de José: pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos y por eso les caía gordos. Les caía gordo José. Por eso lo molestaban y por eso se irritaron tanto que quisieron matarlo. Pero Jesús también dijo lo mismo. Dice Juan 7:7. Le está diciendo Jesús a sus propios hermanos. Les dice: la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí me odia porque les digo que su conducta es mala. ¿Me sigue? 5. Ambos fueron traicionados por sus hermanos. A José los hermanos lo vendieron y a Jesús lo traicionó un amigo que era más que un hermano, dijo el Señor, que fue Judas, ¿se acuerda? Con ese beso. 6. Ambos fueron vendidos por unas cuantas monedas de plata. En Génesis 37:28 dice: y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. 20 monedas de plata dieron por José, 30 monedas de plata dieron por Jesús. Eso fue lo que le pagaron a Judas, ¿recuerda? 7. Ambos fueron puestos con 2 criminales. José, cuando cae en la cárcel, cae con él el panadero y el copero de Faraón. ¿Se acuerda? Y Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones.
8, la octava similitud. Uno de los dos criminales que estaba con ellos murió. En el caso de José, les interpreta un sueño a ambos y les dice que el panadero va a morir en la horca y el copero va a recuperar su lugar. Y en el caso de Jesús, ¿verdad? Lucas 23, 42, uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Al final, uno murió y el otro vivió. Y por último, 10, ambos fueron libertadores de su pueblo. José fue llevado a Egipto, se convirtió en el administrador, les dio de comer a toda esa región, incluyendo Israel, durante los años de sequía. Y Jesús vino para libertar a su pueblo, para darnos vida eterna y una vida en abundancia, ¿verdad? Nos libró del pecado y de la muerte. Bueno, hay muchas más señales, hay muchas más similitudes, pero estas 10 son suficientes para que usted y yo tengamos certeza de que lo que está pasando con la vida de José es un tipo anunciado del Cristo. Por eso Jesús, cuando se los encuentra al matrimonio que va camino de Emaús y dice la palabra que comienza a explicarles las escrituras desde Moisés para donde él estaba, que se referían a él. Les fue explicando cosas como estas. Tú conoces la historia de Jacob, les dijo, tú conoces la historia de José, pero yo estoy en José. La historia de José es mi historia, solo que está escondida porque no es el tiempo. A eso se refiere, o a eso nos referimos cuando usted y yo, al leer la Biblia, queremos encontrarnos con Jesús porque vamos a encontrar a Jesús en muchas partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted recordará, usted puede encontrar a Jesús en el arca del pacto, en el tabernáculo, en la sangre puesta en los dinteles, en el cordero sin culpa, ¿verdad? Que sirvió para poner esa sangre que hiciera que el ángel pasara y no muriera el primogénito. Y así usted va a encontrar muchos pasajes donde usted, que ya conoce un poco la historia del Nuevo Testamento, de lo que nuestro Señor vino a hacer a la tierra y de lo que lo anunciaron sus apóstoles y discípulos, entonces usted podrá encontrarse con Cristo en el Antiguo Testamento de una manera mucho más fácil, ¿verdad? Esto nos hace saber por ahora dos cosas: que José es un tipo de Cristo, es una tipología de Cristo, ¿verdad? Está anunciando a Cristo con su propia vida desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Esta segunda parte, ahora vamos a hablar de Benjamín. Esta segunda parte se llama Benjamín es figura de la iglesia bajo la gracia, ¿ok? Para poder nosotros entender, como dijimos hace un momento, y dimensionar lo que significa ser la generación de Benjamín, era necesario primero saber quién era Cristo, ¿verdad? Pero quién era José. José, hermano de Benjamín, un tipo de Cristo. Entonces Benjamín es un tipo de la iglesia de la gracia, y ahorita lo vamos a platicar y explicar. Les voy a contar un poco de la historia. Sé que seguramente la mayoría o algunos de ustedes ya se la saben, pero vamos a recordarla para situarnos todos en el mismo punto y poder magnificar este mensaje, ¿verdad?, de que somos la generación de Benjamín. La historia comienza diciendo que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú, ¿ok? Y Jacob terminó engendrando a los 12 patriarcas de Israel, ¿cierto? Ahora, Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel. De ahí que el país se llama Israel, ¿cierto? ¿Ok? Y le dijo que de sus lomos saldrían las 12 tribus de Israel. Jacob va a trabajar a casa de un tío llamado Labán y se enamora de una de sus hijas, llamada Raquel. Cuando él ve a Raquel, dice la escritura que era hermosa, que era bellísima, y entonces Jacob, entre José y Jacob me hago pelotas. Jacob le dice a Labán que quiere casarse, que le dé por esposa a Raquel. Y Labán le dice, trabaja por ella 7 años conmigo. Y Jacob, por amor a Raquel, trabajó 7 años con Labán. Cuando llegaron los 7 años y le iban a dar a Jacob a Raquel, resulta que Labán se la cambió y le dio a Lea, que era la hermana mayor. Jacob dijo, no, yo no quiero a Lea, yo quiero a Raquel.
Y Labán le dijo, trabaja otros 7 años por Raquel. Entonces Jacob tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, que era su esposa amada, y al final dijimos que trabajó 14 años por ella, ¿cierto? Pero Raquel era estéril. Hasta ese momento Raquel era estéril y no le podía dar hijos. Y Jacob tuvo hijos con 3 mujeres antes de tener hijos con Raquel. Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con la sierva de Lea y tuvo hijos con la sierva de Raquel, ¿ok? Estas 3 mujeres le dieron a Jacob 10 hijos, ¿ok? A estos 10 hijos, el número 10 es número de la ley. A estos 10 hijos se les conoce así como los hijos de la ley, representan la ley, ¿ok? Cuando estas 3 mujeres terminan de darles a Jacob estos 10 hijos, Dios le quita la esterilidad a Raquel y Raquel le puede dar hijos a Jacob. Y le da los 2 últimos hijos, que son José y Benjamín. Por eso tenemos muy claro que José representa a Cristo porque representa la gracia. Los otros 10 hermanos representan el tiempo de la ley, representan a la ley de los 10 mandamientos. Yo se la he explicado como la ley de los esfuerzos humanos, pero es la ley de Moisés. Y José, que es el siguiente hijo, ya representa a Cristo. Lo mismo que sucedió, que usted ve que sucedió en la historia. Jesús viene para sacarnos de la ley y llevarnos al pacto de la gracia. Eso representa José. Entonces, si José es figura de Cristo, el siguiente hermano, que es Benjamín, es figura de la iglesia bajo la gracia, porque Jesús representa la gracia, ¿ok? Jesús es la gracia. Pero esa gracia, en la primera persona que es depositada, es en Benjamín, no en los hijos de José, sino en Benjamín, el hermano menor de José, que era hermano de padre y madre. Los demás, los otros 10, eran medios hermanos, como se dice ahora, hermanos solamente de padre, pero todos ellos de diferente madre. ¿Me sigue? Entonces, tenemos que entender esta parte que José es claramente manejado y todo perfectamente manejado por Dios, para que después de los 10 aparezcan los hijos de la amada Raquel, y es ahí donde José representa o es un tipo de Cristo y Benjamín es el tipo o es un tipo que representa a la iglesia bajo la gracia. ¿Ven? Bueno, ahora, quiero comentarle, quiero mostrarle la escritura de cómo José tenía una predilección especial por Benjamín, de la misma manera que Cristo tiene una predilección por su iglesia, por la iglesia de la gracia, ¿sale? José fue, como les dije al inicio, su túnica de colores, el hijo amado del padre, quien le chismeaba todo a Jacob, y los hermanos, los 10 hermanos, le tomaron enojo, ira, y lo llevaron a una cisterna. Lo quisieron dejar morir ahí, se les hizo demasiado fuerte, lo sacaron de ahí y lo llevaron, lo vendieron a unas caravanas que venían, y esas caravanas se lo llevaron a Egipto, y allá lo vendieron como esclavo de la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. Estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quiso abusar de José. José no se dejó, ella se enojó, cambió la historia, dijo que José quiso abusar de ella y lo terminan enviando a la cárcel. ¿Ok? Mientras José pasó en la cárcel 13 años aproximadamente, Dios le da un sueño a Faraón. Ojo acá, que es Dios el que le está dando un sueño al faraón de Egipto. Y le da un sueño donde le pone 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y en el sueño se ve como las 7 vacas flacas terminan comiéndose a las 7 vacas gordas. Le da un segundo sueño ahí mismo acerca, si no mal recuerdo, de 7 espigas todas maltrechas, y contra 7 espigas que estaban muy frondosas, y las 7 espigas maltrechas se comían a las 7 espigas frondosas. Pero el sueño de las vacas es el más conocido, ¿cierto? Y Faraón se despertó sabiendo que era un mensaje de parte de Dios. Y entonces le manda a llamar a sus sabios, a sus astrólogos, a sus adivinos, a sus magos, y les pide que le adivinen el sueño. Pero con todo y que soñé,
Y ellos le dijeron, no hay hombre que pueda decirte que soñaste, te podemos interpretar. Y dijo Faraón, no, yo quiero que me digas todo. Y no pudieron, ni siquiera lo intentaron. Y estando ahí el copero, a quien José le había dado y revelado un sueño en la cárcel y por el cual le había dicho que él volvería a recuperar su lugar con Faraón, el copero se acordó de José y le dijo al Faraón, allá en la cárcel hay un chico que sabe interpretar sueños. Y entonces lo mandan a llamar y José le dice exactamente lo mismo. No hay hombre que pueda interpretar este sueño, Faraón. Pero Dios, el Dios del cielo y de la tierra, Él sí puede y Él me lo ha dicho. O sea, ojo acá, José le dio la gloria a Dios, ¿vale? No dijo, sí, yo soy, el talento que yo tengo es interpretar sueños. No, ese talento me viene de Dios. Esto puede servir para que tú y yo tengamos muy claro que todo talento que tengamos nos viene del Padre, ¿sale? Entonces, le dice lo de las vacas gordas, las vacas flacas, y le explica que significa que Egipto y la zona va a tener 7 años de mucha abundancia, de mucha comida, y 7 años de mucha escasez. Eso representan las vacas gordas y las vacas flacas. Y por eso las vacas flacas se van a comer toda la abundancia de las vacas gordas. Y José le recomienda a Faraón que ponga un administrador para que durante los 7 años de riquezas y de abundancia ahorre, guarde alimentos para poder darle de comer a todo el pueblo y a la región los 7 años de escasez. Y eso le parece a Faraón maravilloso y entonces pone a José como administrador. Y aquí viene otro mensaje para nosotros donde nosotros tenemos que creer que si Dios te puso algo en el corazón y tu circunstancia parece totalmente contraria, no dejes de creer porque de un día para otro, de un instante a otro, Dios mueve los hilos, mueve las fichas del tablero de tu vida y te convierte en eso que dijo tu propósito en el corazón. Amén. José, de haber pasado 13 años en la cárcel y siendo un preso, de un día para otro se convirtió en el segundo hombre más poderoso de toda la tierra o de todos los imperios conocidos en ese momento, que era el imperio de Egipto. Por encima de él solo estaba el faraón, ¿vale? Bueno, esto es para situarnos en Egipto. Ahora vamos tantito arriba hacia Israel. Mientras esto está pasando en Egipto, en Israel está Jacob con sus 11 hijos, porque José estaba muerto. Eso fue lo que le dijeron los hermanos. El día que lo vendieron, le quitaron la túnica de colores, la mancharon de sangre de animales y le dijeron que encontraron a José comido por unas bestias salvajes. Para Jacob, su hijo José estaba muerto. Pero ya están en el tiempo de la sequía, ya están en el tiempo de los 7 años y entonces Jacob les dice a sus 10 hijos, vayan a Egipto y hablen con ese hombre administrador de Faraón para que nos venda comida, porque la comida en Israel ya se había acabado. No va a Benjamín, ¿ok? Él no deja ir a Benjamín. Benjamín es el seguro que lo amarra al corazón de Raquel y no lo va a dejar ir. Entonces deja ir a los 10 y los 10 llegan con José. Algo bien interesante es que cuando llegan los 10 a pedirle comida al administrador, ellos no saben que es José. Ojo acá. Pero José sí los reconoce a de ellos. Y le empieza un sentimiento encontrado de quererlos entre abrazar, bendecir, desgreñar, azotar, encarcelar y matar. O sea, todo eso junto, como una telenovela del Canal de las Estrellas, ¿verdad? Porque está enojado, porque lo vendieron como esclavo, porque lo hicieron que dejara de ver a su familia tantos años. Pero por otro lado, son sus hermanos, son los hijos de su padre. Y entonces les voy a dar, este versículo podría no haber estado en la prédica, pero es un bonus para usted. Es un bono que vamos a sacar algo interesante de aquí. Génesis 45, verso 3. José termina perdonando a los hermanos, ¿ok? Después de todo lo que le hicieron, José los perdonó. Pero vamos a ver por qué los perdonó. José les dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Ojo, José estaba vestido de egipcio, pintado con antimonio como egipcio y hablaba en egipcio. O sea, era un egipcio más. Dice, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José,
el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. A Egipto, dice. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Ojo acá, José no entendió o no entendía cuál era la razón por la cual estaba preso en Egipto, pero en ese momento cuando se convirtió en administrador lo entendió y entonces es que les dice, no se aflijan porque ya entendí mi propósito. Dios permitió esto, Dios usó esto para que yo pudiera, ¿cómo dice acá? Para que yo pudiera salvar vidas. Es José, figura de Cristo, recuerda. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender acá es que muchas veces pasas por la vida circunstancias que no entendemos. O sea, hay que entender que hay momentos de la vida que no vas a entender. ¿Ok? Pero no se trata de entender, se trata de creer. Mientras no entiendes, sigue creyendo. Sigue creyendo que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, que lo que está sucediendo tiene que ver con algo. Imagínate, a Raquel la hizo estéril para esperar los 10 hijos y cuando ya fueron los 10 hijos le quitó la esterilidad y ahora te vas a convertir en una figura de mi hijo. Tú representas la gracia, le dijo Dios a Raquel. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero eso pasa con todos nosotros. Así que cuando estés pasando por situaciones difíciles y complicadas, mantente creyendo en que Dios algo tiene para tu vida glorioso y cuando te lo muestre dirás, claro, ya entendí. Y en ese momento te va a ser mucho más fácil comprenderlo todo y te vas a dar cuenta que vas a poder perdonar a quien te haya hecho algo, porque al final entenderás que Dios usó todo eso para continuar los planes grandes y preciosos que tiene para contigo. ¿Puedo oír un buen amén a esto? Le damos al Señor la gloria y la honra y un aleluya, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos tiene de su mano, ¿verdad? No nos deje para nada. Ahora, regresemos al tema de Benjamín, por favor. Mire, los hermanos le pidieron comida, pero vamos a leer ahorita cómo José no les quiere dar comida si no ve a Benjamín. Usted ya está entendiendo el tema, ¿verdad? Los 10 hermanos representan la ley. La ley vino y se presentó delante de Dios. Se presentó delante de José y José dice, no te voy a dar nada si no primero veo a Benjamín, que es mi hermano del alma, ¿verdad? Génesis 42, 14. Dice así. Pero José los increpó. Ojo acá. José los raspó tantito, déjeme decirlo así. Los trató rudamente un poco, ¿verdad? Porque él quería matarlos y no matarlos, pero en medio de eso sí los trató un poquito rudo, los hizo creer que eran espías, atemorizados, imagínense, hizo que pusieran en sus costales cosas como si se los hubieran robado, dinero, o sea, ellos empezaron a sufrir un poco porque estaban en un reino diferente como el reino de Egipto y estaban padeciendo como malhechores, ¿ok? Dice acá, verso 14, dice, pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Todo tenía un propósito, tráiganme al hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es de verdad lo que dicen. Si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida de Faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, hagan lo siguiente y salvarán sus vidas. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Recuerden que vinieron por comida. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Entonces, algo muy importante que empezamos a ver es cómo José se declina por Benjamín. Quiero ver a Benjamín para poderles dar la comida para todos, ¿ok? Ellos trajeron a Benjamín delante. Yo le invito a que lea la historia completa, está muy buena, ¿verdad? Por allá del capítulo 37, 38 de Génesis hasta el 45, está muy interesante toda la historia, pero por tiempos obviamente no la vamos a leer toda. Génesis 43, 29 dice así.
le trajeron a Benjamín. Dice, José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano, de padre y madre, les preguntó, ¿este es su hermano menor del cual me habían hablado? Y le dijo a Benjamín, que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Otra traducción en inglés dice que José le dijo a Benjamín, que Dios te dé misericordia y gracia, hijo mío. Estas son las primeras palabras de José, figura de Cristo, a su hermano Benjamín, figura de la iglesia de la gracia. Dios te dé misericordia y gracia. Lo que está haciendo aquí el Señor es mostrarnos que Benjamín es la iglesia que recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tipificado en la vida de José. Amén. Aquí podemos nosotros entender que los 10 hermanos representan la ley, José representa a Cristo y para la ley y trae la gracia, y Benjamín representa a toda la iglesia que está bajo la gracia de José, y al primero que le va a derramar su gracia es a Benjamín. Por eso es que decimos que Benjamín es la generación de la gracia. Benjamín representa a la generación de la iglesia bajo la gracia, ya no bajo la ley y tampoco bajo una mezcla. Está bien separado, la ley, José, Benjamín. Los 10, José, Benjamín, la ley, Cristo, la gracia. ¿Me está siguiendo? Amén. Y vamos a terminar con esto, por favor. Esta última parte lleva por título Bendiciones para la generación de Benjamín. Si no entendemos esto, la historia de José y Benjamín y de los hermanos es una historia, pues así, dramática, ¿no? Con tintes dramáticos. Pero si se da cuenta, si usted ya leyó esa parte de la Biblia, de Benjamín no se habla nada más. No hay en Benjamín algo que él haya hecho grandilocuente o importante dentro de la vida de los 12 patriarcas. Al contrario, me acuerdo que Gedeón le dijo al ángel, mi padre es de la familia de Benjamín, que es el más pequeño de los hermanos, y yo soy el más pequeño de la casa de... La gente que no entiende a lo mejor el tema de la ley y la gracia, se puede ir con un poco de la finta, como decimos acá en Veracruz, con que Benjamín es un insignificante. No, Benjamín representa a la iglesia bajo la gracia, que precisamente él no hace nada grandilocuente, porque todo lo grandilocuente lo hizo José, su hermano, figura de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahora vamos a conocer algunos de los beneficios que el Señor nos habla a los de la generación de Benjamín aquí en la historia de José y Benjamín. Génesis 43. Los invitó a comer a todos. Aquí todavía no se presenta a los hermanos. Yo le presenté hace rato ya que él se mostró a los hermanos para hablarles de ese bono que tenía que ver con entender el propósito con el tiempo y de confiar en Dios. Pero en la cronología de los hechos, aquí todavía no se presenta José con los hermanos, lo sigue moldeando, lo sigue tratando, ¿verdad? Ya vio a Benjamín, pero lloró por él, pero se fue a otro lugar a llorar por él. Me explico, todavía no se revela él a los hermanos. Y los invita a cenar, y dice aquí, verso 32, dice, los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. O sea, José sabía perfectamente quién era cada quien. ¿Ok? 34. También llenó sus platos con comida de su propia mesa. Ojo acá, José les está mandando comida a sus hermanos de su propia mesa, no de la cocina. ¿Ok? Y dice aquí, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Algo que tenemos que entender aquí es que las porciones que Dios le da a los hijos de la gracia son 5 veces mayores.
5 veces más que lo que pensabas que te iba a dar Dios, es lo que hoy Dios nos está diciendo. Los hijos de la generación de Benjamín, los de la generación de la gracia, por la gracia de Él, recibiremos 5 veces más de lo que teníamos pensado en el corazón. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Amén. Verso 45. José se descubre entre los hermanos. Digo, capítulo 45. Dice así, verso 12. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos, y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre, ya me lo imagino quitándose la pintura de los ojos, ¿verdad? De lo que los egipcios usaban. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos. Ojo con esto. José, ya revelado, primero abraza y besa a Benjamín. Primero abraza a la gracia y después abraza a los 10 hermanos. Lo que se sabe con esta palabra es que los judíos, y eso dice la Escritura, los judíos que hoy no reconocen a José como el Cristo, como el Hijo de Dios, un día lo van a reconocer. Cuando ellos vean a los hijos de la gracia fluir en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, ellos van a recibir, van a abrir los ojos para recibir a José. Tienen profecía el pueblo de Israel de que va a terminar reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Eso es maravilloso, ¿no creen? Bueno, 15. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. O sea, ya eran como hermanos otra vez. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros, tal como el faraón había ordenado, para que fueran a buscar a su padre. Y les dio provisiones para el viaje. ¿Ok? A cada uno le dio ropa nueva, pero ojo acá otra vez, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. Quiero terminar con esto el mensaje de hoy. ¿Cómo trató José a los de la ley? Rudamente, porque a él lo trataron rudamente. Los terminó perdonando y los terminó abrazando y dándoles provisiones. Pero los trató como rudamente. Pero a los de la gracia los trató de una manera maravillosa. Les dio 300 monedas de plata a Benjamín que no le dio a sus hermanos. Eso significa que el Señor tiene para los de la gracia provisiones abundantes. Hablando económicamente. Amén. Pero también le dio 5 veces más comida y 5 veces más ropas. ¡Wow! Imagínense esto, los de Benjamín tienen abundancia de comida y abundancia de ropa. Los hombres van a disfrutar la abundancia de comida y las mujeres la abundancia de ropa. Así que usted va a poder comer las viandas, ¿verdad? Las viandas que a usted le gustan y su mujer va a poder ir a comprar la ropa que guste. Ahora entiende por qué. Cuando su mujer le dice, es que no tengo ropa, me voy a comprar una. Llega a la casa con 5, ahora entiende y ahora va a entender más, porque su mujer va a llegar diciendo, soy hija de Benjamín, soy de la generación de Benjamín, a mí mi Señor me da 5 veces más ropas y a ti te da 5 veces más provisión para que pagues mis 5 veces más ropa. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Muy bien, entonces, ya hablando en serio, el alimento representa la provisión. Dios tiene para los hijos de la gracia, los que saben que toda la obra la hizo José, toda la obra la hizo Cristo, Dios tiene para estos hijos de la gracia 5 veces más provisión en todas las áreas de tu vida, que los que no son de la gracia. Amén. Y tiene 5 cambios de ropa. La ropa representa la unción. La semana pasada hablamos acerca de la unción que necesitamos pedirle al Señor confiando en que tenemos una unción de parte del Espíritu Santo para llevar a cabo todos nuestros propósitos. Bueno, hoy estás enterándote que no es una unción. El Señor dispone 5 unciones diferentes para tu vida para que puedas llevar a cabo todos los propósitos. Por ejemplo,
Tú que eres una mamá, ya no nada más tienes la unción para ser una buena madre, tienes la unción de esposa, la unción de empresaria, la unción de profeta y la unción a lo mejor de deportista. Amén. Las 5 áreas y más vas a poder hacerlas porque de todas el Señor te dará una unción. Para nosotros los hombres, para mí, ¿verdad? Una unción de esposo, una unción de padre, una unción de pastor, una unción de empresario y una unción de escritor. Amén. Tú vas a poder creer, orar y recibir las 5 ropas que el Señor te quiere poner, que no son 5 nada más, sino representan multitud de unciones diferentes para que puedas llevar a cabo todos los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos de la generación de Benjamín tengo acá? ¿Y cuántos me dicen amén a eso? Y le pueden dar un aplauso al Señor, levantar sus manos y glorificar el nombre de Cristo. La obra de amor consumada en la cruz ha derramado su gracia sobre nosotros. Y por eso no hay historias importantes de Benjamín, porque la iglesia no es la importante. Las obras de la iglesia no son lo importante es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú entiendes eso, hoy puedes entender que tú representas la generación de Benjamín. ¿Puedo oír un buen amén a esto? Oiga, si usted cree, ya por último, que Dios no lo tiene en cuenta a veces, que usted se siente que a veces no lo tiene en cuenta, le voy a dar un número que estoy seguro le va a volar la cabeza. José vivió 400 años antes que Moisés, aproximadamente. Moisés vivió 1500 años antes que nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo tiene 2000 años que vino a la tierra. O sea, que aquí van 3900 años desde José hasta usted. Eso quiere decir que si Dios desde hace casi 4000 años atrás había diseñado a Benjamín, y lo había visto a usted en Benjamín, hoy usted, casi 4000 años después, está manifestando lo que Dios tiene en su corazón por usted hasta hace más de 4000 años atrás. Dios tiene su vida completa, precisa, ¿verdad? Ungida, dispuesta para una gran obra desde antes de la fundación de los tiempos, y hoy lo puede entender. En Benjamín, toda la iglesia de la gracia nos vemos reflejados. Mis amados, somos la generación de la gracia, somos la generación de Benjamín, una generación que vive bajo la gracia. ¿Puedo oír otro buen amén? Podemos darle un aplauso al Señor, terminar este mensaje diciendo gracias, Señor, por considerarnos, Señor, dentro de la generación de Benjamín. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disponga su corazón, por favor. Solo vamos a orar. Algunos para recibir a Cristo, por favor. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, haga esta oración sencilla con toda la honestidad que pueda. Señor Jesús, yo te reconozco hoy como mi Señor y Salvador. Sé que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados en la cruz, pero que hoy resucitaste. Al tercer día resucitaste y hoy estás a la derecha del Padre gobernando con poder y gloria. Yo te invito a que entres a gobernar mi vida y te doy gracias por hacerme formar parte de la generación de Benjamín, de esa generación que vive bajo tu gracia, Señor. Por tu amor, por tu sacrificio de amor en la cruz, gracias. Amén y amén. Si usted recibió a Cristo hoy en el corazón, yo le pido al final que pueda mandarnos un mensaje. Si usted está en la iglesia con alguno de los hermanos, puede contactarse para que lo acompañemos en este nuevo caminar bajo la gracia. Y si es por internet, usted puede pedir ahí en el Messenger, ¿verdad?, información. Pero vamos a orar por este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por toda la generación de Benjamín que tú estás levantando en este lugar. Somos los más pequeños de la casa. Somos los más insignificantes de la historia, Señor. Pero a ti te ha placido derramar en nosotros toda tu gracia, Señor. Todo tu favor, todo tu poder, toda tu unción derramada sobre esta generación, Señor. Señor, sabemos que somos inmerecedores de tu gracia. No hemos hecho absolutamente nada. A la vista, a lo natural, Señor,
somos perdedores, pero bajo tu gracia somos más que vencedores, porque tú fuiste a la cruz y tú derramaste en nosotros. Tú te volteas y nos dices a nosotros: Dios tenga gracia y misericordia para ti, porque tú fuiste, Señor, a entregar esa gracia en la cruz para nosotros, Señor, y hoy nosotros la recibimos. Así que yo le invito ahí a que usted magnifique que desde hace 4,000 años usted está pensado en la historia de José y Benjamín. Usted es el Benjamín, parte de la generación de Benjamín. Si usted lo cree, si usted cree eso hoy, que usted forma parte de una generación, ya no nada más de una iglesia, ya no nada más de un nuevo entendimiento acerca de la gracia, sino de una generación, entonces levante las manos y reciba esas 5 porciones más en todo, en su economía 5 veces mejor, sus provisiones en todo 5 veces mejor, la unción en 5 diferentes áreas de su vida para que usted pueda llevar a cabo todos los propósitos y planes que Dios ha puesto en ese corazón donde está la montaña prometida para usted. A Él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo veo y yo declaro una generación de Benjamín que está subiendo su montaña para cumplir los propósitos que el Señor puso en su corazón y poderle darle a Él la gloria, la honra y testificar como Él lo pidió, hablar de Él y testificar de Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Si puede y recibió este mensaje, dele una fuerte ofrenda de palmas, adore al Señor, alabe al Señor, dele sus aleluya a nuestro Dios. Y bueno, los dejamos ir a continuar su domingo, a disfrutar ese domingo. Hoy creo que ya usted se va lleno, usted lleva una nueva etiqueta puesta en el corazón, usted es de la generación de Benjamín, una generación que vive bajo la gracia de nuestro Dios. ¿Vale? Nos vemos en las siguientes transmisiones, nos vemos en los grupos, no se despegue, iglesia online, iglesia presencial, seguiremos recibiendo de nuestro Dios, ¿vale? Nos vemos en las próximas transmisiones. Bendiciones.